Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. ¿Qué significa esta música extraterrestre de Tesla para todos vosotros? Es un buen comienzo de programa y es que este vídeo es especial, sin ninguna duda, por lo menos para mí, y creo que os va a encantar. Y es que el increíble fenómeno de los círculos de las cosechas como primera forma de contacto de una civilización o conjunto de civilizaciones extraterrestres pacíficas, pues puedo decir que en ocasiones nos deja estampas bellísimas que aluden al arte, sí señor, al arte de diferentes pueblos de la Tierra, ¿no? Por supuesto a la astronomía cercana y lejana, también al cuidado de la naturaleza en sus bellísimas formas relacionadas con el tiempo también, ¿no? Todo esto gracias a los movimientos de Venus que tantísimo estudiaron los mayas y también a la manera con la que han podido llegar ellos hasta aquí de una forma simple y a la vez entendible por todos los seres humanos. Pero, de hecho, la comunicación avanza poquito a poquito y en los últimos años el fenómeno se está haciendo más gráfico. Está dando pues como un paso más en la forma de presentar la astronomía y las menciones a los grandes pueblos del pasado de nuestro planeta. Y es que ya por si no fuera poco todo esto, pues existe una variante que para mí sin duda es maravillosa. Quizás sea incluso la más importante y que consiste en enseñarnos la paz de nuestro mundo gracias a una energía limpia, electromagnética y sostenible fuera de nuestra dependencia actual de los combustibles fósiles. Los hacen pues con una delicadeza completamente inusual, artística, esa es la palabra, mezclando formas de comunicación de naturaleza y de conjuntos de mensajes y razonamientos para que vayamos entendiendo todo como un pequeño puzzle preciosista. Y resulta que en el programa de hoy pues tengo algo impresionante y es que es una pregunta. ¿Qué significa esto que estamos viendo ahora mismo para vosotros? Es algo que apareció en Alton Barnes, en Eastfield, muy cerquita del conglomerado de Stonehenge, esos megalitos con unas ecuaciones increíbles. Esto ocurrió el día 20 de junio del año 2004 y medía 111 metros, es decir, 364 pies, es decir, tenía el tamaño de un campo de fútbol. Y vuelvo a decir, ¿qué significa para vosotros? Bien, pues os cuento, porque este crop circle pues, se ha interpretado de una forma impresionante con la manera con la que se escribe una clave de sol, pero utilizando la ecuación de Euler de las espirales perfectas, las mismas que vemos en las galaxias o por ejemplo en los girasoles, lo más grande o lo más pequeño. Ahí está esa ecuación de Euler, ahí están esas espirales y ahí las tenemos en este círculo de las cosechas, ¿no? Y de hecho es fascinante porque es algo que está pues provocando algo, una reacción. Este círculo de las cosechas está diseñado para crear algo en vosotros. La melodía de la naturaleza tal y como el ser humano pueda entenderlo. Y de ahí mezclar pues lo que sería una clave de sol, notas musicales, como una forma de expresión exactamente igual que Tesla entendió al Sol como una forma de expansión energética dentro de nuestro sistema planetario, un hecho que expresó en una patente relacionada con el Sol como verdadera fuente
gratuita, aprovechable, de energía radiante, en referencia a los rayos cósmicos de nuestra estrella. Unos rayos cósmicos que provienen de forma infinita por su parte. Tesla descubrió que su dispositivo funciona tanto de día como de noche. Hizo un invento impresionante, ¿no? Que hacía una reserva de electricidad de carga negativa para nuestra especie, y esa energía venía del Sol. Él lo llamó radiómetro de Crookes y era un dispositivo con unas paletas que giran en el vacío, conectándose con el trabajo de lo que él llamaba la rueda de la naturaleza. Y es que llegó a la conclusión Nikola Tesla, y así lo expuso en una rueda de prensa que hacía todos los años, y que además es que incluso coincidió con su cumpleaños número 76, el día que cumplía 76 años Nikola Tesla, ¿no? Y es que decía que la fuente de energía principal debía ser nuestro Sol, y de ahí el inteligentísimo movimiento de estas líneas, de este crop circle, de este círculo de las cosechas, que está emitiendo pequeñas partículas de neutrones saliendo de nuestro Sol, efectivamente, ¿no? Con una carga tan pequeña que igualaría como mínimo a nivel de desplazamiento incluso a la velocidad de la luz. Por difícil que pueda parecernos, pues Tesla lo descubrió. Un dispositivo tan revolucionario que marcaría, sin ninguna duda, un antes y un después en la física, si llegase, por supuesto, a nuestros hogares, siendo el camino, además, para seguir en la astronomía del futuro. Un dispositivo que admitiría esas pequeñas partículas de neutrones del Sol como la fuente de todas las reacciones radiactivas, siendo que esa materia radiante, como la llamaba él, sería simplemente un retransmisor de un estado de energía a otro. ¡Qué curioso! Porque parece difícil de entender, pero no lo es. Es una metáfora. Es que la clave del diseño era exactamente una inteligentísima metáfora. Cambiar un estado de energía a otro. Y esto es exactamente lo que hace la música con nosotros. Nos hace pasar de un estado de ánimo a otro, de un estado energético a otro, de una reacción, como lo queráis llamar, de nuestra mismísima alma a otro estado mejor. Nos gusta la música, la escuchamos, hay una reacción en nosotros, igual que en su dispositivo de materia radiante. Ahí está esa clave de Sol que está completando ese circuito. Y es que el mensaje era perfecto. Los neutrones son los que están dentro de la espiral. El diseño solamente puede verse desde el aire, y el diseño de Tesla debe conectarse al aire mediante una antena, y cuanto más alta mejor. Además, igual que ocurre con los círculos de las cosechas, cuanto más alto vayas en la avioneta, pues mejor vas a ver el diseño. Esa antena que se ve en esos círculos que se van haciendo más grandes poco a poco, pues era la manera de decir que tenía que ser una sensación de crecimiento de esa antena en altura, y ese momento de la espiral es el momento del circuito cerrado de su dispositivo. La antena debe ir, efectivamente, y según el diseño de Nikola Tesla, pues directamente conectado a un capacitor. Así es como lo llamó él, mostrado en su entrada, efectivamente en 2 puntos, igual que su diseño. Y también tenía que tener una buena conexión a tierra, enterrando bien. Además, ese dispositivo, ese invento que hizo él en su momento, año 1901, ¿no? Y esto es tal y como se expresa
en esa serie de puntos que se van haciendo más grandes justo en la parte inferior para expresar dimensión de altura, pero en este caso bajo la superficie de la Tierra, es decir, para abajo. Y bueno, se puede ver perfectamente justo en el centro esa diferencia de potencial, el que va a cargar el capacitor de energía de forma que pueda ofrecer energía eléctrica de forma infinita. Es que para colmo, y tal y como se observa perfectamente en este crop circle, en este círculo de las cosechas, si en el condensador de energía, pues encima le pones en el capacitor justo un dispositivo de conmutación, que es lo mismo que poner un mini ordenador, una mini computadora, ¿no? Pues resulta que se pueden descargar este tipo de pulsos eléctricos a intervalos rítmicos, es decir, esos puntos intermedios que estoy señalando ahora mismo con flechitas, ¿no? Y esto hace que puedas tener energía eléctrica del sol y encima almacenarla. Y esto es muchísimo pues más eficiente que las actuales placas de energía solares que tenemos a día de hoy en el año 2022. Increíble. Un círculo que es magistral, un invento magistral, y que estas inteligencias ajenas a la Tierra consideraron pues hacerle pues un diseño porque lo merecía directamente, ¿no? Un homenaje realmente de nuevo al genio de Nikola Tesla, y también, os lo voy a decir bien claro, a nuestro arte. Una maravilla inmensa, intensa y con un tamaño realmente colosal, ¿no? Pero que debía entenderse de alguna manera, no solamente con círculos, debía asemejarse a una clave de sol para que entendiésemos que este diseño se refería a ese invento de Tesla y no a otro. Esto evidentemente nos refiere, por supuesto, a un seguimiento por parte de estas inteligencias que hacen los círculos de las cosechas al respecto de nuestra historia, por supuesto, ¿no? A nuestro nuestro avance que hemos tenido siempre en nuestra tecnología y, por supuesto, a nuestro uso incorrecto de la energía actual, a la solución que tenemos delante de nuestra cara desde hace 121 años, desde que Tesla hizo esta patente, y claro, siendo esto pues una tecnología que está para usarla y así evitar el calentamiento del planeta Tierra. Un regalo de algo que ha sido, por supuesto, ocultado por los poderes fácticos que contaminan y trafican con petróleo y con sus leyes lo que es nuestro mundo, y con el que estas inteligencias pues están exponiendo que, por supuesto, no están para nada de acuerdo con nuestra política energética actual. Es una crítica también, ¿no? Pero ¿cómo lo hacen esta crítica? Pues desde la belleza, desde esa toma de tierra que es un círculo de las cosechas hecho desde el cielo a la tierra, desde su parte que están en el cielo a la tierra en donde estamos nosotros, sin romper ni una sola rama, y refiriéndose a algo como una clave de sol para la humanidad, la que descubrió Nikola Tesla. Es un mensaje tan profundo, tan precioso y con tantas lecturas que solo puedo, desde mis estudios de los círculos de las cosechas, todos los que he hecho en mi vida, nada más que de ponerle en una nota, como profesor, un 10. Y lo digo con una sonrisa porque es que es así. Ahí, apareciendo tan sencillo, pues no lo es. Sobre todo porque hay una razón. En la música hay miles de millones de variantes, como miles de millones de personas, bueno, pues estamos en este planeta. Y este diseño es que está abogando a una reacción nuestra ante él, más allá
de que está dándonos una solución para que podamos sobrevivir en este mundo. No, está diciéndonos algo a cada uno de nosotros, tratando de hacer algún tipo de significado para cada una de las personas de la Tierra. ¿Qué significa para vosotros esto que estáis viendo? ¿Qué os hace sentir este círculo de las cosechas, este crop circle? ¿Os da armonía y paz? Pues es que parece que está efectivamente diseñado para ello, para la armonía y para la paz, para que la sintáis de alguna manera, ¿no? Porque resulta que es que ha utilizado la ecuación de Euler, la ecuación de la belleza. Lo ha hecho con esa clave de sol, lo ha hecho con esa espiral preciosísima que estamos viendo, y que aboga a la perfección de paz y de conexión positiva entre el sol y nosotros, que somos la Tierra, entre lo que somos nosotros mismos, entre nosotros con los demás. Es algo muy, pero que muy profundo. Está hecho aposta para crear una sensación positiva y simple, compleja y salvadora. Con poco, pero dándolo todo. Un principio de todo el universo, con esa ecuación de Euler que se ve en un girasol o en un cúmulo de galaxias. Pero volvemos al principio. ¿Qué significa para vosotros? Pues esa es la gran pregunta que abarca muchísimas formas, ¿no? Una pregunta científica, ¿no? ¿Cómo entender unas partículas que van como mínimo a la velocidad de la luz o incluso más rápido, ¿no? Eso pone patas arriba prácticamente todo lo que es la física. Pero Nikola Tesla lo descubrió y ahí se quedó su invento. Es que no deberían de existir esas partículas, pero él desde luego lo patentó y desde luego funcionaba su invento. Ellos, desde luego, los hacedores, los que están realizando estos círculos de las cosechas, esas inteligencias que han venido a darnos mensajes de paz y de avance, sin ninguna duda, por supuesto que sí que saben que existen esas partículas, esos neutrones con carga negativa que efectivamente descubrió Nikola Tesla y que dijo que efectivamente servían para crear electricidad. Y lo hicieron con un conocimiento de que ellos, pues efectivamente, ya sabían que todo esto existía. Lo que pasa es que solamente hay una sola persona en el mundo que se ha dado cuenta. Y que si hay más personas, desde luego, lo están ocultando. Esa es la crítica, ese es el mensaje de paz, ese es el reconocimiento de un genio que es el mejor de todos los tiempos. Ese es el diseño precioso que realmente pues está haciendo honor a un científico y también a una situación personal entre todos. La música de la naturaleza que no debemos perder. El espíritu de lucha que tuvo Tesla siempre para proteger a la naturaleza de todos nosotros. Un espíritu que ellos, estos seres ajenos a la Tierra, extraterrestres, pues sí que entendieron en su día y que nos lo están dando con este círculo de las cosechas y que en su día también descubrieron y que merecía, según su criterio, pues tener su diseño para que todos lo veamos sin censura y para que nunca perdamos además la esperanza de que a través del arte, de la ciencia, de la música, del dibujo, de las matemáticas, bien aplicadas, de la inventiva, del amor, de los sentimientos que tenemos, ¿no? Pues aún podamos tener conexión con el planeta, con el mundo que nos acoge. Ese es el gran mensaje. Ese sentimiento de lucha y de arte es lo que nos hace humanos y no lo podemos perder, y ahora estamos viviendo en un mundo que es inhumano y este Crop Circle pues nos lo está recordando. Es una invitación para una reflexión sobre qué planeta queremos y sobre todo sobre qué estamos dispuestos todos
a hacer para que sea como debe de ser, efectivamente. Pero más que todo esto, en mi opinión y en mi criterio como investigador, creo que es algo personal. Sin duda, con todo lo que yo he visto en mi vida, puedo decir que Crop Circle es más que especial. Se nombra a Tesla, se nombra ese invento único en la historia, se nombra el camino que debemos seguir en la ciencia y no lo que estamos haciendo ahora, porque le traicionaron a él. Nosotros no podemos seguir siendo traicionados por un sistema que nos desprecia con otros dispositivos de combustibles fósiles. No, la inventiva de Nikola Tesla, de esa energía limpia que venía del sol, pues está ahí para que la utilicemos. Es un recordatorio, es una clave de sol, una clave que viene de una energía del sol, una clave nuestra, para saber que a través de la música, del arte y de lo que podamos inventar, pues efectivamente el mundo puede avanzar para bien. Efectivamente, nosotros no podemos seguir estando con un sistema así, y creo que ahí, en esa energía limpia que se nos ofrece, ¿no?, y que aboga al arte de la música y de la fuerza, sobre todo de la inventiva de Tesla en su momento, pues está nuestra propia clave de sol, una clave de sol diaria. Yo lo tengo claro, pero vosotros, pues a mí me encantaría saber pues lo que significa para vosotros en los comentarios, ¿no? ¿Qué significa este Crop Circle y qué os hace sentir? Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias, y en clave de sol, que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.